Me presento, doctor. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la segunda jornada del coloquio de emulsiones asfálticas organizada por la ABA Nacional, UPADI, la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, Bolivia, la CIB Nacional y la CIF Oruro. En esta ocasión vamos a presentar al doctor Rodrigo Páez Escobar, quien es gerente de planta del desarrollo de productos impermeabilizantes asfálticos y emulsiones asfálticas de pavimentación de tramo D de la ciudad de Quito, 200 kilómetros. Reciclado con emulsión de pavimentación de 500 kilómetros con la concesión Panavial, Zumichaca, Riobamba. Reciclado con emulsión asfáltica de construcción vial de varios proyectos en Ecuador con el uso de emulsiones asfálticas. En esta ocasión vamos a presentar al doctor Rodrigo Páez Escobar con la ponencia de emulsiones asfálticas en Ecuador. Emul Asfalt, presente y futuro. Adelante, doctor, con su ponencia. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Primero debo comentar algo. Por favor, no soy ya ni funcionario de Chova del Ecuador ni de Erdoiza Crespo Construcciones. Esos fueron los inicios en el resumen. Perdón, está bien, Sergio, no pasa nada. Tengo 30 años de experiencia de haber trabajado con emulsiones asfálticas y es lo que necesito hoy, que ustedes entiendan que este conversatorio, más que una charla unilateral, me gustaría que todas las inquietudes que ustedes tengan, tratar de irlas absolviendo a medida que se van presentando. El contenido de esta charla, además de tener la introducción, una historia del recorrido de las emulsiones de las cuales fui partícipe en estos años y luego el presente, lo que estoy haciendo actualmente con emulsiones asfálticas, las aplicaciones del mismo, el futuro que yo sugiero que debemos tener en Latinoamérica para no perder el ritmo de lo que está haciendo Estados Unidos y Europa y también Japón y últimamente Rusia y China. Y para terminar con unas cuantas preguntas que puedan quedarse en el intermedio. Bien, el objetivo de la charla es promocionar estas varias técnicas utilizadas con emulsiones asfálticas con un énfasis especial en la sostenibilidad, la eficiencia, la responsabilidad social y sobre todo promover la economía circular desde la experiencia recopilada en los proyectos viales que he desarrollado en Ecuador. Intentaré explicar qué se requiere para diseñar tanto las emulsiones como las plantas de producción de emulsiones asfálticas, los procesos productivos, sus usos, así también cuándo y cómo y dónde utilizar cada una de ellas. Disponer de la información necesaria sobre el tipo de emulsión que se debe utilizar en los distintos proyectos. Entonces, para iniciar este recorrido entre los años 90 y 2020, lo que hablaba hace un rato Sergio, yo fui parte de varias plantas de emulsión en Ecuador. La historia empieza en Ecuador alrededor de los años 64, 65, cuando en la ciudad de Guayaquil, al no ser nosotros ni productores de crudo ni fabricantes de asfaltos, todo tenía que venir por el aeropuerto, perdón, por el puerto de Guayaquil. Y entonces, todas las materias primas, tanto asfaltos como combustibles, llegaban a este puerto y en la década del 60, a mediados de esa década, se instala una planta que se llamaba Manaoil, que es la primera empresa que empieza a fabricar emulsiones asfálticas para traer solamente asfalto en ese tiempo, el conocido como asfalto de penetración 60-70 para la costa ecuatoriana, un asfalto un poco más duro y que no se reblandezca en las temperaturas altas de la costa. Esa planta con el tiempo pasa a ser parte de una sociedad nueva que se denomina Emulpac, Emulsificadora del Pacífico. Alrededor del año 83 empiezan sus operaciones
Yo me uno a ser parte de esta planta en el año 89 como químico responsable de las formulaciones y adicionalmente como encargado de la comercialización y tendido de todas esas emulsiones que se utilizaron en el territorio ecuatoriano. La siguiente planta en crearse o montarse en la ciudad de Quito es la de Choba del Ecuador. Es ahí donde yo empiezo a tener mis primeros pasos en lo que es el desarrollo de las emulsiones asfálticas entre los años 89 y 96. Desarrollamos el primer molino coloidal de 5 toneladas hora. Esta es una empresa que se dedicaba principalmente a la modificación de polímeros para la producción de láminas impermeabilizantes asfálticas, sellantes, imprimantes, insonorizantes, etc. Posteriormente, se crea una empresa que es constructora Poggi en Portoviejo. Más adelante comentaré sobre esta. Principalmente era para abastecer de emulsiones asfálticos al territorio insular de Galápagos, debido a que por ser un área protegida desde el principio, no hay cómo trabajar con asfaltos que tengan solventes. Entonces, la emulsión asfáltica es el único material que está aprobado para la vialidad en las Islas Galápagos. Y a partir del año 98 y 99, para lo que comentaba Sergio, la reconstrucción de la ciudad de Quito, la repavimentación de Quito y la reconstrucción de la vía Rumichaca, que está en la frontera de Ecuador con Colombia, y Riobamba, que está en el centro del país, que son 500 kilómetros de vía, instaló una planta de emulsiones que en esa época fue considerada la planta más moderna de Latinoamérica con tecnología de AkzoNobel. Debo comentar que la planta de Choba, la primera planta de Choba, también fue creada con tecnología AkzoNobel, el molino coloidal. La planta de Mulpac ha tenido 2 molinos, un Charlotte y uno que ya veremos más adelante de tecnología europea, y la planta de Manabí también tenía un molino Charlotte. Entonces, una vez que empiezo con Choba del Ecuador, cuya matriz está en España, los primeros años fueron realmente de aprendizaje y desarrollo de productos. Si bien aquí estoy en la planta, empecé como laboratorista de control de calidad, instalando un sistema de aseguramiento de calidad, al mismo tiempo investigación y desarrollo de nuevos productos. En esta época, en la década del 90, se consideraban nuevos productos las emulsiones asfálticas, y tuve una suerte enorme que la empresa trajo a un experto que tenía 40 años fabricando emulsiones asfálticas. Imagínense, en el año 90 él tenía experiencia de 40 años y me enseñó a fabricar emulsiones asfálticas, no en un molino coloidal de laboratorio, sino en una licuadora, en esa que se preparan los milkshakes, licuadoras con vaso de metal, fácil para limpiar después de cada producción de prueba de las emulsiones asfálticas. Entonces, entre 1 litro o 2 litros de emulsión se probaban cada hora, probando distintos emulsificantes. Entonces, esta investigación y desarrollo de nuevos productos, si bien fue muy incipiente al inicio, nos fue dando las pautas para ir mejorando, y luego con un equipo ya más grande de 5 toneladas hora, empezar a fabricar las emulsiones. Posteriormente estuve a cargo al mismo tiempo de producción y calidad. Yo era de las personas que para asegurar el sistema, instalar, perdón, el sistema de aseguramiento de calidad, opinaba que se debe producir con calidad desde el principio. Y antes de producir hay que diseñar con calidad para que los productos que fabricamos todo el tiempo satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes. Pero el jefe de producción no compartía esta visión de hacer las cosas bien desde el principio. Tenía la mentalidad que él producía y el encargado de control de calidad tenía que decidir si el producto está bien o está mal, y decidir si va o no al mercado, y si había algún reclamo o algún problema, la responsabilidad era total de calidad. Entonces decidimos hacer un cambio drástico: o cambiábamos la mentalidad para fabricar con calidad, o cambiábamos al jefe de producción, y eso fue lo que hicimos a la larga.
terminé con la coordinación general de planta, con el desarrollo de productos sin dejar de lado, investigando e inventando alrededor de 1 a 2 productos por cada año que pasaba en la compañía. Luego pasé al departamento comercial con servicio al cliente, que ese siempre ha sido el enfoque que hay que darle. Cualquier empresa industrial, cualquier empresa constructora de vías, cualquier empresa que provee materias primas para el desarrollo de vías, tiene que enfocarse en el servicio al cliente, porque estos son los que nos mantienen con vida a largo plazo. Ellos nos inyectan los recursos necesarios para hacer todas las actividades que querramos desarrollar. Y por último, terminé entrenando a los gremios profesionales, a los ingenieros civiles, arquitectos, tanto en las áreas de impermeabilización para hacer asfaltos modificados con polímeros. El producto estrella de la compañía Chova, y luego ahora que se llama Imtec, siempre han sido las láminas impermeabilizantes, con imprimantes, sellantes, adhesivos, insonorizantes como elementos complementarios. Y por supuesto, empezamos con las emulsiones asfálticas y dimos mucho énfasis no solo a las emulsiones de impermeabilización, que eran aniónicas y no iónicas, sino a aquellas emulsiones catiónicas para vialidad. Este enfoque de vialidad, que yo lo veía como muy importante desarrollo para el crecimiento, no solamente en las láminas impermeabilizantes, no siempre fue la visión de la gerencia de la compañía. Pero bueno, dejando eso de lado en la historia, la definición básica de la emulsión asfáltica, la más sencilla que nosotros podemos aprendernos, si es que es el caso y necesitamos hacerlo, debemos entender que es una dispersión de partículas de asfalto lo más pequeñas posible en una fase acuosa o denominada solución jabonosa, generalmente preparada en un molino coloidal para que el tamaño de partículas sea lo más pequeño posible, entre 1 y 10 micras. Mientras más pequeña es la partícula, mejor es la característica de la emulsión asfáltica y depende mucho del emulsificante que se utilice, del pH que se esté fabricando la emulsión, de las temperaturas a las que se fabrique y de la calidad de los asfaltos y aditivos que se utilicen. Tanto el asfalto como la fase acuosa deben ser combinadas a una determinada temperatura. En Ecuador tenemos, por ejemplo, que a nivel de la sierra, donde estuve trabajando los primeros años, no podíamos pasarnos de estas temperaturas de asfalto de 140 grados centígrados y 40 grados la solución jabonosa, porque la temperatura promedio de producción de la emulsión, al ser 82, 84 grados centígrados, a esa altura de 2.850 metros, corríamos el riesgo de ebullición del agua, separación de las fases, rompimiento de la emulsión. Entonces, son preparadas a través de procesos mecánicos y químicos. Esto es importante. No solamente el molino coloidal hace que la calidad de la emulsión sea la adecuada al diseño que nosotros hemos preparado, sino que la química que utilizamos en dicho diseño es lo fundamental. Y aquí sí, quizás yo arranqué con una ventaja respecto a las otras 2 empresas que ya estaban formadas en el Ecuador, que yo tenía un doctorado en química, y con especialización en asfaltos, lo que me permitía entender que las emulsiones asfálticas dependían mucho de la característica del asfalto. Si bien este en Ecuador es un producto de refinación del petróleo y hay una sola refinería en el país para proveernos del asfalto que ellos decidan entregar a los usuarios, tanto en vialidad como en las industrias de impermeabilización, de producción de emulsiones, de adhesivos, de sellantes, etcétera, nos vemos abocados a que la calidad del asfalto no siempre es la misma, no es uniforme. Muchas veces quizás algunos colegas podrán entender o escuchar que el asfalto ecuatoriano es de mala calidad. Perú nos compra crudo para fabricar asfalto y el asfalto peruano es considerado de buena calidad. Entonces esto desvirtúa un poco esa premisa, sino que no tenemos uniformidad en nuestra producción de asfaltos. Hay diferentes rangos y consistencias y por lo tanto, al ser un semisólido a temperatura ambiente, tiene muy buena elasticidad cuando está líquido, pero
Cuando baja la temperatura tiene fisuramiento y adicionalmente una vez que envejece también tiene un mal envejecimiento si no tenemos el producto adecuado. Entonces las propiedades estas de hacer semisólido a medida que aumenta la temperatura se vuelve líquido, a medida que baja la temperatura va a tender a solidificar. La consistencia termoplástica del asfalto va a tener esta opción de calentarse y reblandecer y al enfriarse endurarse a tal punto que se puede fisurar. Eso hay que tener cuidado. Y para eso, esto es fundamental en el diseño de las emulsiones asfálticas. El asfalto puede contener diversos aditivos y o solventes que se incorporan en esta fase previa a la emulsificación, dependiendo del tipo de emulsión que queremos fabricar. Las emulsiones asfálticas, ya sea catiónicas, aniónicas o neutras, tendrán solución jabonosa en la cual está compuesta por un emulsificante que es la base de su comportamiento, no solamente en las características de la solución, sino en las propiedades finales de la emulsión asfáltica. ¿Sí? Ya el asfalto combinado con la solución jabonosa que puede tener rejuvenecedores, promotores de adherencia, solventes, antioxidantes, plastificantes, etcétera, dependiendo de la aplicación que se quiera hacer, nos da como resultado una emulsión bituminosa. La misma que tiene ciertas propiedades que nosotros diseñamos, que nosotros debemos decidir que sean lo suficientemente estables para ser bombeadas, almacenadas, mezcladas, despachadas y utilizadas en los proyectos a los que fueron estas designadas, para los cuales tuvimos que hacer un diseño previo. Por ejemplo, ayer nos hablaban de la estabilización de suelos. Tuvieron que hacer, en primer lugar, una caracterización del asfalto, caracterización de los agregados, si estos tenían un índice de plasticidad alto o bajo, tomar la decisión de qué hacer, si pongo solo emulsión asfáltica o preparo el suelo para luego incorporar la emulsión asfáltica. Más adelante veremos estas aplicaciones, cómo las hemos hecho en Ecuador y qué es lo que estamos haciendo en estos 2 últimos años con una combinación doble de estas técnicas. Sin embargo, las emulsiones pueden romper fácilmente y esto hay que tener cuidado, que el rompimiento de la emulsión puede deberse o a cuando entran en contacto con los agregados o una vez que están colocadas con la superficie o cuando el diseño es inadecuado o la calidad de la emulsión no es la adecuada. El emulsificante no está cumpliendo con su propósito y termina rompiendo la emulsión. La rotura y el curado, al ser similares los términos, uno comete el error y normalmente para rotura hay que entender que es la separación y la evaporación del agua. Es decir, cuando ya veo en cualquier aplicación que tengo agua pura en la superficie, es que ha roto la emulsión. Y el curado es cuando se evapora esa agua por completo y el asfalto recupera todas sus propiedades iniciales de adhesión, durabilidad, resistencia al agua. Sin embargo, estas propiedades pueden verse incrementadas por la calidad del emulsificante que utilizamos y que es retenido en el asfalto, ya que aporta varias propiedades químicas. Al tener mayor adhesión, tiene mejor cohesión, entonces puede tener una mayor resistencia al envejecimiento. Por lo tanto, tiene mayor durabilidad. Adicionalmente, al tener mayor cohesión, puede tener mayor resistencia a las cargas. Por lo tanto, puede también tener mayor estabilidad. Los tipos de emulsiones, según el tiempo de curado, se clasifican en lento, medias y rápidas. Y ayer hablábamos de qué tipo de emulsiones se utilizan. Es fácil de entender la clasificación o la designación que se hace de cada una de ellas. De acuerdo a las normas americanas, que es la que hemos incorporado en Ecuador y hemos hecho una copia para la normativa ecuatoriana, la clasificación, por ejemplo, esta letra de catiónica, el CSS1HP es una emulsión catiónica, SS rompimiento lento, slow setting, o sea, rompimiento lento, baja viscosidad,
el número 1, y un asfalto duro, es decir, que puede ser un asfalto de penetración 60, 70. Normalmente nosotros usamos un asfalto que esté en 70 de penetración para una vez envejecido, por ejemplo, para los casos de reciclado en frío en sitio con emulsión, la penetración del residual no sea menor a 56 grados, perdón, a 56 décimas de milímetro, y que el punto de ablandamiento siga alrededor de los 50 grados centígrados. El P es el polímero cuando usamos las emulsiones modificadas con polímero. Entonces, adicionalmente, las emulsiones asfálticas, de acuerdo a su carga de la partícula, se clasifican en aniónicas, catiónicas y no iónicas, es decir, que no tienen carga, basados en la carga eléctrica de las partículas del asfalto. Más adelante veremos solamente este ensayo un poquito más en detalle en la parte que es control de calidad. Para tomar en cuenta en las emulsiones asfálticas lo que les ponía, es importante determinar si voy a fabricar emulsiones catiónicas de curado rápido, medio, lento, ¿qué tipo de emulsificante utilizo? Ustedes deciden qué emulsificante usar. Hay muchos emulsificantes en el mercado. La experiencia les va a dar a ustedes la mejor alternativa para combinarse con los distintos proyectos que ustedes tengan que realizar en el territorio, ya sea de Bolivia o Latinoamérica. La cantidad de emulsificante va bajando a medida que necesitamos que la ruptura sea más rápida. Si uso menos emulsificante para curado rápido, el pH de emulsión es fundamental para dar estas características adicionales de que tenga adhesividad, cohesión, y la química con la que se fabrican los emulsificantes también es fundamental. Aquí hay muchos fabricantes y hay muchas alternativas. Igual en las aniónicas, a medida que va aumentando el tiempo de ruptura, aumenta la concentración del emulsificante y varía el pH en el que se va a trabajar la producción de la emulsión. Esto fue una fuente de un estudio técnico del manual de AkzoNobel, que es la empresa con la que instalé los 2 primeros molinos coloidales en Ecuador. Pues el laboratorio de emulsiones asfálticas en Choba realmente era muy sencillo. Tenía lo básico para hacer. Tenía para hacer penetración, ablandamiento, carga de partícula. Luego tenía más los equipos de laboratorio para las láminas, que era nuestro negocio principal. Los ensayos de calidad tienen como objetivo, junto a los respectivos protocolos, ya sea que tomen los protocolos de la normativa de cada país o adopten por ejemplo, de la ISA, de ARRA o del Instituto del Asfalto, todos los protocolos deben valorar una o más propiedades de las emulsiones asfálticas para cumplir con la normativa que estemos nosotros o hayamos adoptado. Debemos siempre cumplir especificaciones. Por favor, esto es fundamental. Nunca despachen una emulsión o nunca usen una emulsión que no cumpla con especificaciones, ya que no asegurarán que el empleo de las mismas sea el óptimo para el proyecto que están utilizando. Las especificaciones habituales se basan en ensayos empíricos que poca correlación tienen con lo que sucede en la vía. Si ustedes son usuarios en campo, la experiencia va a ser del uso continuado de cada litro de emulsión que coloquen en sus distintos proyectos. Y esa experiencia es la que ustedes van a poder transmitir como clientes al fabricante de la emulsión para que si hay errores los corrija y mediante ensayos de control de calidad haga una correlación de lo que le está entregando versus lo que le sirve en el proyecto. Las pruebas para clasificar, por ejemplo, la carga y la reactividad de las emulsiones, que eso es lo que les decía que vamos a ver un poquito más en detalle, sin ahondar demasiado por honor al tiempo y al próximo expositor. Las emulsiones catiónicas y aniónicas se basan en un test muy sencillo de carga de partícula. Usando electroforesis se introducen los 1 o 2 electrodos, ahora hay electrodos muy modernos que usted ingresa y digitalmente le dice qué pH tiene. Pero anteriormente, cuando yo empecé, teníamos este sistema
y lo que hacíamos es que las partículas, por ejemplo, cargadas positivamente se depositaban en el cátodo o las partículas cargadas negativamente se depositaban en el ánodo. Y entonces así es como se clasifican las emulsiones catiónicas o aniónicas, por donde se depositan las partículas cargadas del asfalto. Hay que hacer ensayos de estabilidad al almacenamiento. Esto es fundamental. Usted no puede despachar un tanquero de emulsión si es que no ha verificado que pasa al menos la estabilidad al almacenamiento en 24 horas. Hay normativa que nos dice que debemos medir también a los 5 días, pero ¿de qué me sirve fabricar 5 días antes si la desesperación de muchos contratos es que la emulsión me llegue a las 8 de la mañana y a las 9:30 ya he terminado de usar, por ejemplo, en reciclado? Es fundamental cumplir con los protocolos, entonces la planta de producción tiene que hacerlo con tiempo. Residuo por tamizado, destilación, contenido de asfalto, tiempo de rotura es fundamental para asegurarle al cliente en qué tiempo va a poder abrir al tráfico cualquiera de las aplicaciones, ya sea en reciclado, ya sea en sellos o en micropavimentos o en estabilización de suelos. El contenido de fluidificantes o solventes que utilizamos, por ejemplo, como nos explicaban ayer en las emulsiones de imprimación. Entonces, también hacemos penetración al residuo, recuperación elástica una vez que hemos envejecido el asfalto. En las técnicas de aplicación, ¿qué tiempo de fluencia tenemos la emulsión? Por ejemplo, no es lo mismo colocar un slurry en una vía que está con 0 inclinación que en una cuesta o en una pendiente. Hay que tener cuidado. No se puede aplicar las emulsiones en todos los trabajos. Es esto fundamental también entenderlo. La emulsión asfáltica no es la última maravilla del mundo, no soluciona todos los problemas de construcción vial. Es ideal para solucionar muchos problemas, pero también es ideal para combinarse con muchas técnicas constructivas de las denominadas tecnología tradicional. Por decir, si usted hace una estabilización de suelos, lo hace con emulsión. Yo ayer hubiese querido recomendarle al ingeniero que estaba en la charla que pruebe hacer una estabilización combinada de suelo cemento con emulsión asfáltica. No tiene la rigidez del suelo cemento, tiene la flexibilidad que le aporta el asfalto y adicionalmente tiene una combinación interesante de impermeabilidad, resistencia a las cargas y no fisuramiento temprano de esa base estabilizada. Y luego puede poner un doble tratamiento, ya sea con asfaltos rebajados que se utilizan mucho en Latinoamérica. Deberíamos ir hacia las emulsiones para evitar los asfaltos con solventes, aunque las emulsiones de imprimación necesitan solventes. Esto, por favor, hay que tenerlo claro. Nunca vamos a dejar de usar solventes, pero lo que sí vamos a hacer es a bajar el contenido de los mismos. Entonces, con todos los ensayos que podamos hacer en el laboratorio, vamos a ir al campo y le vamos a decir al cliente y a los usuarios, a los alcaldes, a los que estén en las gobernaciones o en el Ministerio de Transportes u Obras Públicas de nuestros países, y decirles que no hay necesidad de usar solventes para tener asfaltos rebajados. ¿Por qué contaminar el ambiente si podemos tener asfaltos a temperatura ambiente emulsificados? Vamos a influir en el cuidado del ambiente con menores emisiones de CO2. No hay necesidad de calentar para utilizar las emulsiones. Hay facilidad para recubrir los agregados húmedos. Esto es fundamental. Necesitamos una prehumectación, ya sea de las bases de los suelos donde vamos a colocar o de los agregados que vamos nosotros a recubrir. La posibilidad de utilizar varios materiales en frío en sitios remotos o de difícil acceso en nuestra geografía en Latinoamérica nos da opción, como por ejemplo en nuestras Islas Galápagos, que son áreas protegidas, de no entrar con materiales que no sean emulsiones asfálticas. Y hay una amplia variedad de emulsiones en la actualidad que se acomodan a todos los proyectos, perdón, a la mayoría de proyectos, no se acomodan a todos los proyectos. Tengan esto presente, por favor. Es compatible con cualquier sistema de mantenimiento de las vías en nuestros países, ya sean solas o combinadas con tecnología tradicional, como les decía hace un momento. Aquí hay varias opciones: reciclado más carpeta en caliente, una vía de hormigón que ponemos un slurry o un micropavimento,
Estos, al ser pequeños en espesor, no aportan estructura al pavimento, pero sí impermeabilizan la vía de hormigón, sí protegen que el desgaste del hormigón no sea prematuro por la llanta de los vehículos, por las cargas, y le van a dar más larga vida útil a la estructura general del pavimento. Retrasan la necesidad de intervenciones más costosas. Nos es más caro hacer un fresado y recapeo o recapado, como decimos o se dice en Chile, perdón. Se hace más fácil hacer una intervención preventiva a que corregir toda la estructura de pavimento. Mejoran la apariencia del sistema vial, pueden usarse 24 horas al día si el clima lo permite. Jamás se puede utilizar bajo lluvia. Por favor, aquel ingeniero que se cree el mejor ingeniero del planeta porque coloca carpetas asfálticas o emulsiones asfálticas cuando ha llovido o está lloviendo o no termina de curar la emulsión y empieza a llover, por favor, no le crean. No hay opción, ninguna tecnología, por más cuidado que tengamos, si nos entra agua en cualquiera de nuestras aplicaciones, va a deteriorar nuestro sistema constructivo. En las emulsiones, si le cae agua, va a lavar la emulsión, va a diluir tanto que no va a quedar nada de ligante recubriendo ni la superficie que hayamos colocado ni los agregados que estemos tratando de cubrir. Hay que tener claro por qué, cómo, qué es lo que utilizamos y cuándo utilizamos las emulsiones asfálticas. Por ejemplo, los proyectos de reciclado en fríos en sitios con emulsión asfáltica, que esto fue Erdoiza Crespo Construcciones. Luego de salir de Choa, ingresé a esta compañía para hacer dos proyectos fundamentales. Reciclado en frío en sitio con emulsión de 200 kilómetros de vía en la ciudad de Quito, el tramo D, que se llamaba en el año 98 y 99, y la reconstrucción de Rumichaca a Riobamba de 500 kilómetros de vía en 10 metros de ancho. Aquí se fabricaron 50,000 toneladas de emulsión asfáltica porque teníamos solamente 2 carriles en toda la Panamericana Norte. Y aquí se fabricaron alrededor de 20,000 toneladas de emulsión. Entonces, para Quito, las necesidades eran una emulsión catiónica de curado lento con asfalto un poco duro. ¿Por qué razón utilicé asfalto duro? Porque iba a estar en la base. No necesitaba un asfalto muy blando para que me resista fisuramiento y adicionalmente teníamos aditivo rejuvenecedor y promotor de adherencia. Al tener aditivo rejuvenecedor, reblandecemos el asfalto duro, hacemos que la penetración sea más baja, perdón, sea más alta, que la penetración sea más alta y por tanto no se nos fisure. Teníamos una necesidad diaria de 60,000 litros por 2 años. El equipo utilizado, una recicladora con bomba de emulsión, motoniveladoras, rodillos vibratorio liso, volquetas, los tanqueros de emulsión y tanqueros de agua. El tanquero de agua es fundamental para la prehumectación. La humedad de prehumectación de las bases que estamos reciclando es fundamental controlar, primero para economizar en la cantidad de emulsión y para que el diseño cumpla con todos los parámetros de calidad que se requerían. Al hacer un diseño Marshall, debíamos tener una estabilidad y flujo adecuados y que nos aprobaba el Laboratorio de Control de Calidad de la Empresa Municipal de Obras Públicas del municipio de Quito. No había un solo tanquero que salga a esta obra sin la aprobación del jefe de control de calidad de esta institución. Entonces, las calles de Quito tenían esta presentación. Todas las que tuvimos que reciclar tenían estos problemas. Entonces, ¿por qué pongo esta fotografía? Y aquí sí quiero hacer un reconocimiento a la persona que luchó mucho por ingresar las emulsiones, la tecnología de emulsiones en Ecuador, el ingeniero Ray Saucedo, mexicano residente en Estados Unidos que ha recorrido toda Latinoamérica. Algunos colegas habrán escuchado sus ponencias, sus intervenciones o habrán comprado alguno de sus equipos. Este fue el primer tanquero usado en reciclado con emulsión en sitio y está en la cabecera norte del que era el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. Este aeropuerto ahora es un parque
muy grande que está en el norte, centro norte de la capital del Ecuador y que ya no se utiliza como tal, como aeropuerto. Y este es el ingeniero Molina del municipio de Quito, que no me aprobaba ningún tanquero que esté fuera de especificación. A las vías fueron el 100% de los tanqueros aprobados por su personal y el laboratorio de nuestro laboratorio de control de calidad y el laboratorio del municipio de Quito. Era tanta la expectativa en Quito por el primer contrato grandísimo de 200 kilómetros de reciclado en frío en sitio con emulsión asfáltica que se llamó a la prensa nacional. Si bien esta fotografía es de España, recuerden que había trabajado yo en España y tenía la experiencia de por qué razón utilizar ciertas características especiales en las emulsiones asfálticas, ya que debíamos prevenir que el deterioro de los pavimentos que se deben tanto al clima, al uso indebido del tráfico, a las cargas excesivas que solemos poner en nuestras carreteras y que no controlamos los camiones, sobre todo que exceden los pesos, y la calidad de los materiales que utilizamos. Si usamos productos de mala calidad, la vida útil será menor. Las carreteras necesitadas de rehabilitación son parte de la vida diaria de muchas personas y plantean continuos problemas, especialmente para los planificadores. Las grietas, los baches y las deformaciones son el resultado de las influencias ambientales cotidianas y de las cargas provocadas por el tráfico. En muchos casos, las medidas de mantenimiento puramente superficiales son insuficientes para un buen número de carreteras. Es necesario someterlas a una rehabilitación estructural. Una solución extremadamente eficaz y rentable es el método de reciclaje en frío. Para ello, primero se registra el estado general de la carretera en un estudio preliminar. Esto incluye la estructura de capas, el cálculo de la capacidad de carga de la base y la toma de una muestra de material para el posterior análisis y la comprobación de su adecuación en el laboratorio de materiales de construcción. Aquí, mediante cuerpos de prueba y probetas de ensayo, se determinan las características del material de construcción, como la distribución granulométrica del granulado de asfalto, el contenido de agua para la óptima compactación posterior y la fórmula necesaria de las cantidades de adición de ligantes. Como ligantes se emplean betún caliente en forma de betún espumado o emulsión bituminosa, cemento y agua. La fórmula óptima del ligante se determina mediante el ensayo de tracción indirecta. El aglomerado reciclado resultante se conoce como material estabilizado por betún, o BSM. Las propiedades características del material estabilizado por betún pueden determinarse fácilmente con el ensayo triaxial simplificado. El betún se ha mezclado de forma homogénea en el proceso de mezcla del reciclaje en frío y a continuación constituye microuniones bituminosas puntuales durante la compactación. Se ha creado un material de construcción único. Las microuniones bituminosas puntuales del aglomerado de material estabilizado por betún permiten transferir las cargas del tráfico únicamente a través de la estructura granular. Las carreteras construidas de esta forma son capaces de soportar a largo plazo y de forma permanente las altas cargas del tráfico de nuestra red vial. Las dimensiones de la superestructura y, por tanto, también el grosor necesario de la capa de material estabilizado por betún pueden determinarse de forma matemática o empírica. Ambos métodos de medición de estructuras de carretera con capas de material estabilizado por betún están consolidados y establecidos para todas las clases de carga. Tras el estudio preliminar y el estudio as-built, se puede empezar con el reciclaje. Según las especificaciones del proyecto, se puede emplear la instalación de mezclado en frío KMA, la CR o la WR. El uso de estas máquinas garantiza siempre la solución más eficaz para la rehabilitación estructural de las carreteras. Las ventajas del reciclaje en frío respecto a los métodos convencionales son enormes. Se reutiliza hasta el 100% de los materiales de construcción existentes. Se reducen considerablemente los costes de eliminación de desechos y los transportes. Se ahorran hasta un 60% de las emisiones de CO2 y un 50% de los ligantes. Y el tiempo de construcción se acorta hasta un 50% en comparación con los métodos de construcción convencionales. Rehabilitación de carreteras respetuosa con el medio ambiente, eficiente y rápida, con el método de reciclaje en frío acreditado y cada vez más utilizado en todo el mundo. Bien, quise ponerles este video del reciclado porque es básicamente lo que hicimos tanto en Quito como en Panadial, que vamos a ver. Y teníamos una conciencia en Erdoíza Crespo que nos
metían cada día en la cabeza que la confianza en nuestra gente nos permite llegar lejos. En realidad, si confiamos en la gente, si confiamos en el trabajo de cada uno de ellos, pero si cada uno de nosotros hacíamos el trabajo bien, el reciclado en frío en sitio que estábamos haciendo en este proyecto emblemático de la ciudad de Quito a finales del siglo pasado, nos permitió crecer enormemente. Entonces, luego, al mismo tiempo, era un desafío tener la provisión de 500 kilómetros de vía. Recuerden que acá teníamos que hacer alrededor de 2 tanqueros por día. Acá la necesidad era entre 3 y 5 tanqueros por día de una emulsión con aditivo rejuvenecedor, cantidad diaria de 110,000 litros, equipo utilizado un tren de reciclado que incluía la trituración, clasificación y una terminadora una vez que se incorporaba la emulsión y se colocaba el cemento Portland alrededor de 0,5 a 1%. Se tendía con una finisher o terminadora, motoniveladoras, rodillos, volquetas para retirar material que estaba en exceso y volverlo a colocar un poco más adelante en aquellos sitios que necesitábamos incorporar materiales pétreos, los tanqueros de emulsión y los tanqueros de agua. Igual, cada aprobación de cada lote de producción aprovechábamos que nos aprobaba el municipio de Quito para los proyectos en Quito, pero sin embargo aprovechábamos y hacíamos aprobar todos los lotes de producción, incluyendo a esta vía. Estas eran las condiciones en que teníamos nosotros la vía y definimos, como hace un rato vimos en el video, el reciclado en frío con rejuvenecedores. Esto es importante. Nosotros usamos aditivos rejuvenecedores para el poco contenido o mucho contenido que teníamos en los distintos tramos de vía, poderlos reavivir y tener una mezcla homogénea, convenientemente extendida y compactada de tal manera que nuestro fresado resulte uniforme en todos los kilómetros y a lo ancho de la vía. Entonces usábamos agua y cemento Portland y siempre estuvimos trabajando entre 5 grados y 30 grados centígrados, porque estas son carreteras en la serranía ecuatoriana, 2.800 metros de altura promedio. Cuando me contrata Erdoísa Crespo al salir de Chova del Ecuador y del grupo Chova España, por saber fabricar emulsiones, habían comprado el molino coloidal, pero sin embargo, permítanme ir respondiendo las pruebas. En un slurry aplicado en una vía de hormigón, ¿qué tratamiento se hace a las juntas? Pues el micropavimento reflejará el movimiento de las losas o es que la superficie se queda cuarteada. A ver, primero, el micropavimento va a ser 1.2 centímetros de espesor. Y la junta lamentablemente se va a quedar cubierta a menos que como sistema constructivo decidan que van a fisurar el asfalto, pero no tendría sentido que fisuren el micropavimento. Si ustedes tienen la oportunidad de mirar las carreteras que construyen los americanos, van a ver que la mayoría son de hormigón y tienen slurry y micropavimentos y tienen 5, 6, 7 capas de micropavimentos sucesivas que colocan cada 7 años. La ventaja del slurry es que no pasa a ser estructura de pavimento, no le aporta estructura de pavimento, impermeabiliza al hormigón. El hormigón va a seguir moviéndose de acuerdo a su diseño, de acuerdo al comportamiento, ya sea por cambios de temperatura o por las cargas que esté soportando. Las juntas van a seguir trabajando. La desventaja con el slurry y el micropavimento es que esas juntas tarde o temprano van a fisurar, pero eso será 6 o 7 años y van a fisurar en ese punto el micropavimento o el slurry. El micropavimento durará un poco más de tiempo porque tiene asfalto modificado con polímero que va a resistir esos movimientos y esos cambios de temperatura, las dilataciones y contracciones. Espero, ingeniero, haber contestado su pregunta y no quiero dejar de contestar a medida que vayan ingresando esas preguntas, por favor. Les comentaba que cuando ingresé a Erdoísa, lo primero que pedí yo, que me habían dicho que ya tenían el
la planta de emulsión y que al día siguiente tenía que fabricar la emulsión. Habían comprado el molino coloidal. Y entonces fui a inspeccionar el terreno donde estaba el molino coloidal y estas fueron las condiciones en que encontré el terreno. Y entonces tuvimos que empezar a hacer todo el movimiento de tierras, poner las bases, colocar los cimientos, hacer las estructuras para los tanques de asfalto, tanques de solución jabonosa, tanques de emulsión, tanque de agua. Si tenía que fabricar entre 8 y 10 tanqueros de emulsión por día, los volúmenes eran enormes. Ahí estoy yo a cargo de todo el proyecto. Perdonen que me haya puesto en la fotografía, pero no es por presunción. Lo primero que hice fue construir el laboratorio, traer los equipos del laboratorio. La ayudante de Ray Saucedo nos trajo los equipos y nos entrenó. La ventaja, encontré la persona más adecuada para el laboratorio, aquella persona feliz de hacer los ensayos todos los días, a cada rato, de todos los productos, materias primas y productos terminados. Instalamos los tanques de asfalto, instalamos los tanques de solución jabonosa verticales en acero inoxidable con agitadores horizontales. Esta es la mejor forma, ya lo verán más adelante, lo explico por qué. Arrancadores a distancia y en el punto para cualquier incendio, cualquier problema, movimientos telúricos, etcétera, riesgos de cortocircuitos para poder apagar todos los equipos, todas las bombas. Los tanques de emulsión jabonosa, 6 tanques de 60 toneladas cada uno de ellos con sistemas de control de nivel con flotadores, es decir, como los tanques de los baños. A medida que va subiendo el agua, este flotador me indica a qué nivel debo llegar y no se me desborda la emulsión a medida que vamos llenando los tanques. La conexión por dentro, tanto del agua como del calentamiento térmico. Los tanques de solución jabonosa, al tener ácido, al usar emulsiones catiónicas, no hice el calentamiento con serpentinas por dentro del tanque, sino que hicimos unas marmitas, es decir, un encamisado al tanque por la parte exterior, y el aceite térmico circula por esta parte, calentando la solución jabonosa hasta 40 grados centígrados. Igual los tanques, todos los tanques tenían las bombas y las válvulas, llaves y conexiones de salida hacia el molino coloidal que estaba aquí, pero también una recirculación hacia los tanques y entre los distintos tanques. Si ustedes ven aquí, había 5 tanques, instalamos 5 tanques de 60 toneladas cada uno. Entonces el molino coloidal ya instalado con las tuberías en el proceso. Una vez que terminamos de instalar, calibrando el molino, las bombas, tuvimos un pequeño problema en la primera producción. Si se fijan, querían arrancar a las 7 de la mañana la producción del reciclado, pero estábamos alrededor de las 2 de la mañana y estábamos recién fabricando el primer tanquero de emulsión. Una vez que fabricamos, aquí Tom Ersen, también un técnico de AkzoNobel, igual con 30 años de experiencia a esa época, que me ayudó a instalar el molino coloidal, calibrar y hacer todas las emulsiones de prueba. Una vez que la emulsión estaba ya fabricada, se va al despacho, todo por bombas, todo con controles automáticos, el caldero para calentar el asfalto, la solución jabonosa, y aquí un tanque de lavado. Esto es importante, un tanque de lavado, pero si ustedes se fijan, muy pequeñito, apenas 2.5 toneladas de aceptar. Cada fabricación de emulsión que hacíamos, al terminar la producción en el día, lavábamos todas las tuberías para no dejar nada de producto contaminando en las tuberías de emulsión. Y esos residuos de emulsión iban a este tanque, pero los vaciábamos rápidamente para hacer los riegos negros en la misma planta y en los proyectos de reciclado. Entonces va a los tanqueros de Erdoiza Crespo Construcciones, que era la bomba de despacho, se llenaba. Este tanquero no tenía el llenado por la parte posterior, que para eso era la manguera, para llenar por la válvula posterior. Entonces, las carreteras de Panavial eran estas. Perdonen las fotografías que son un poco antiguas, ustedes entenderán. Teníamos 500 kilómetros de vía en 10 metros de ancho.
casi sin señalización vial, con muchos agujeros, con piel de cocodrilo por todo lado que teníamos que reconstruir. El tren de reciclado del que hablaba hace un momento, el tanquero, la fresadora, la recicladora, una tamizadora para separar los tamaños muy grandes, que la trituradora es aquí la fresadora, y llevábamos hacia el sistema de tendido. Entonces, todo este tren de reciclado fabricaba o nos preparaba 1,5 kilómetros de vía por día en 4.50 metros de ancho. Al ser doble vía, un carril de ida, un carril de retorno, necesariamente teníamos que parar el tráfico en un sentido para poder dar alternativamente el paso en el 1,5 kilómetros que estábamos trabajando. Entonces, este es el sistema. Una vez que quedaba tendida la mezcla del RAP con cemento, agua y emulsión con rejuvenecedor, pasaban los rodillos, tomábamos tanto probetas como las densidades, y una vez que quedaba al final del día abierto el tráfico, no cerrábamos el tráfico para nada. Aquí estoy, esta fotografía es desde el vehículo en el que estaba, pasando la diferencia en el tramo que hacíamos, que antes de reciclar pasaba a 30 kilómetros por hora en un montón de baches cayéndome a cada rato, y aquí podíamos ir a los 90 kilómetros, que era la velocidad permitida, sin ningún problema. Hasta el 2020, Panavial, estas es las condiciones en que esté esa vía. Pasó de 2 carriles en muchos tramos a 6 y 8 carriles. Este es el terminado, muchos de ellos con emulsión asfáltica. Esta fotografía me gusta mucho porque es justo cerca a mi ciudad, Riobamba. Hacíamos desde Rumichaca a Riobamba la repavimentación. Aquí estamos en el Cotopaxi, más al norte en Ibarra, y quería poner esto porque en el 2014 nos consideraron a Ecuador como el país en el segundo lugar con las mejores carreteras después de Chile. Bien, quería enfocar esto del proceso productivo y los problemas que tenemos con emulsión. Si tenemos asfalto bajo, aquí están las posibles causas, las alternativas de solución. A propósito, esta presentación la he enviado yo a los organizadores para que cada uno de ustedes la reciba por correo electrónico, por favor. Así es que van a tener con todo detalle toda esta información, que a mí me agrada compartirla, porque ese es el objetivo de estos cursos, compartir todo el conocimiento, lo que uno haya hecho, para que el resto pueda verificar los aciertos o desaciertos que uno pudo tener en el pasado y los pueda mejorar y amplificar en el futuro, cada uno de ustedes en el campo que se vayan a desempeñar. Si la emulsión genera mucha espuma, se debe a la temperatura muy alta de la emulsión, incorrecto llenado del tanque, es decir, que en lugar de tener un sistema, si este es el tanque aquí donde estoy puntero, si este es el tanque de almacenamiento de emulsión y la emulsión ingresa por aquí y llega solo hasta aquí el tanque, la tubería de ingreso, toda esta caída de la emulsión genera espuma y entonces no es lo adecuado. La tubería debe ir hasta el fondo. Partículas muy grandes de emulsión puede deberse a contaminación, alta producción, alta temperatura en la producción de la emulsión, baja temperatura en la producción, asfalto modificado con polímeros, muy mal realizada la dispersión, bajo contenido de emulsificante, etcétera. Todos estos problemas tienen estas alternativas de solución. Por ejemplo, si tengo bajo contenido de emulsificante, debo subir el porcentaje de emulsificante o verificar el flujo de la bomba de emulsificante que me está dosificando bien, o cambiar de emulsificante.
En almacenamiento puedo tener estos problemas, igual espuma, nata o piel en la parte superior de la emulsión. Cuando se evapora mucho el agua en la parte superior, me queda una costra, una nata, como cuando hacemos hervir la leche, nos queda una nata en la parte superior. Exactamente lo mismo pasa con la emulsión, si la temperatura de producción es muy alta. Entonces hay que usar tanques verticales. Por eso, si ustedes se fijan, me permití mostrarles que los tanques verticales de almacenamiento de emulsión son los ideales para evitar todo este tipo de problemas. Partículas muy grandes de la emulsión, igual almacenamiento prolongado sobre el calentamiento, temperatura de almacenamiento muy bajo o muy alta. En una emulsión asfáltica, evaporarse casi la totalidad del agua. Perdón, estoy leyendo la pregunta. Que contiene, ¿no quedan vacíos en la carpeta asfáltica antes de ocupada por el agua o es el proceso interno que sucede? A ver, todo el agua que contiene la emulsión asfáltica más la preenvuelta está tomada en el diseño. Si yo voy a colocar 8% de emulsión y agua, defino en el laboratorio si 4% es agua de preenvuelta, 4% es de emulsión o 3.5, 4.5%, etcétera. Esto me da el diseño y todo el agua contenida a medida que hay la reacción química de, recuerden, rotura y curado y rotura, se evapora el agua, pero adicionalmente los rodillos que están compactando hacen que todo el agua vaya a la superficie y se evapore. Hay agua que se va a quedar contenida, que no va a ser eliminada, pero con el tiempo y el paso de las cargas, esta va a terminar saliendo a la superficie. Lo importante es que el diseño y los vacíos que hayamos diseñado en nuestro reciclado en frío en sitio con la emulsión sean los que el diseño nos permita tener en la estructura de pavimento dada en las especificaciones técnicas o en los términos de referencia. Eso es lo fundamental. A la larga el agua se evapora, a la larga el agua se pierde hacia el ambiente. Espero haber contestado su inquietud, ingeniero. Bien, aquí los problemas en el transporte. Se rompe la emulsión cuando la transportamos por temperatura errónea, sobrecalentamiento en el lugar. Si debo llevar emulsión que debe ir caliente, por ejemplo, emulsiones de curado rápido que deben ir a 60 grados, pero tengo igual, permítanme hacer un pequeño gráfico. No tengo el lápiz. Si yo tengo mi tanque de emulsión, perdonen esto, y el calentamiento lo tengo aquí en la parte de atrás, pero solo tengo en el tercio de la parte de atrás del caldero y aquí está la llama calentándome y recirculando la emulsión. Lo que más se calienta es esta área, pero adicionalmente esta área, si bien va a recibir parte de la energía y el movimiento propio de las partículas, porque por química los electrones van a hacer que las partículas se muevan en la dirección opuesta a la llama, no van a calentarse uniformemente y puedo provocar que aquí haya sobrecalentamiento y se me evapore la emulsión y se me rompa la emulsión. ¿Qué es lo que debo hacer? Tener esto un poco más largo o tener controlada la llama que sea menor. Entonces, parte de las alternativas de solución que nosotros debemos ir viendo en cada uno de los procesos productivos y constructivos va a depender mucho si somos nosotros los fabricantes de la emulsión. Si nosotros somos solo usuarios de la emulsión, debemos de exigir que todas estas características del proveedor de la emulsión o el transportista de la emulsión tenga los suficientes cuidados para evitar estos problemas. También se puede romper la emulsión por contaminación. Hay residuos de emulsión diferente carga o emulsificante diferente en el tanquero, residuos de aceites. Cuando hemos trabajado con asfaltos rebajados y creemos que el mismo tanquero podemos llevar emulsión, no, puede provocar ruptura. Hay que limpiar los tanques para poder transportarlos.
Si la emulsión es inestable, hay que incrementar el contenido de emulsificante o cambiar el emulsificante. Bien, una emulsión rota no puede ser utilizada. El tanquero debe volver a planta para recuperar el asfalto. Esto es fundamental. Bien, cuando no cumplimos especificaciones, no cumplimos viscosidad, está muy baja o muy alta, o hay falla de estabilidad al almacenamiento, están aquí todas las causas posibles y las alternativas de solución. Y permítanme ir un poquito más rápido para poder alcanzar con toda la presentación, por favor. Problemas del residuo de tamiz muy alto, no pasa la prueba de mezcla con cemento, el índice de ruptura muy alto, hay de emulsibilidad baja, falla de ensayo de cobertura. Si, por ejemplo, aquí demasiado emulsificante, reducir el contenido. No pasa la prueba con cemento, contenido de emulsificante muy bajo o el emulsificante erróneo, etc. Entonces, están aquí las alternativas de solución. Igual, para cumplir, por ejemplo, con el contenido de solventes, que si es muy alto, si hay demasiado solvente o el asfalto está con demasiados solventes o está contaminado, hay que reducir el contenido o verificar el asfalto de partida. Si tengo ductilidad fuera de los límites del asfalto es el inadecuado, seleccionar un diferente grado en el asfalto. Demasiado material insoluble presente es mala calidad del asfalto, hay que verificar el mismo o bajar el contenido de cloruro de calcio. Entonces, aquí hay algo que es una buena guía para alguien que quiere revisar cuáles son los problemas que se puede tener con las emulsiones. El siguiente paso que dio Panavial fue el obtener los sistemas de aseguramiento de calidad, que es lo que les decía que es fundamental. Luego, Emulsificadora del Pacífico, recuerden, Emulpac, esa primera planta que había en Ecuador de la década del 60, pasé a ser el químico una vez que del 2000 al 2020 hasta la actualidad, soy el químico de esta planta. He instalado esta planta que la conseguí en Europa para hacerla en continuo, se pueden fabricar 20 toneladas por hora, a más de fabricar las emulsiones asfálticas. Debo comentarles que para solucionar los problemas de transporte, nosotros tenemos los transportes. Estos son, con mi esposa tenemos el transporte, tenemos el abastecimiento del asfalto y tenemos el abastecimiento de emulsiones y los aditivos. Fabricamos los aditivos para las emulsiones y para el asfalto. Como un break aquí atrás por confidencialidad no puedo comentar, pero en la parte de atrás de esta planta instalé una planta de recuperación de aceites usados, aguas oleosas y aguas de sentinas. Aquí hice mi tesis de grado cuando hice una maestría en Derecho Ambiental, Desarrollo Sostenible y Sustentable, porque tengo por conciencia ambiental desde el principio hacer las cosas con cuidado extremo del ambiente. Entonces, los aceites usados de esta planta los usamos como combustible en la planta de emulsiones, el agua recuperada se utiliza para fabricar emulsiones y parte de los aceites recuperados los utilizamos como materia prima para hacer biocombustibles. Bien, aquí estamos en el laboratorio explicando al director de gobernabilidad del municipio de Cuenca, la tercera ciudad más importante de Ecuador, cómo son los ensayos de control de calidad. Aquí se ve con mayor detalle la planta que les comentaba hace un rato, dentro de la planta de emulsión. Y están los distintos proyectos realizados con las distintas técnicas, que es lo que se hizo. Fabricamos, aquí ustedes van a ver, alrededor de 90,000 toneladas de emulsión. No sé, perdonen. ¿Sí me escuchan, ingenieros? Sí, se escucha. Bien. En Emulasfal nosotros tenemos distintas obras. Decía, y esta es nuestra planta en Portoviejo. Al mismo tiempo que soy el químico de Emulpac, trabajamos en conjunto con la planta de Portoviejo como soporte. Como soporte vemos a la misma persona que queríamos asfaltar todo Cuenca con emulsiones asfálticas. Aquí debo comentar que fui asesor vial de la Municipalidad de Cuenca por 2 años, justo en la pandemia. Pensábamos en 4 años asfaltar toda la ciudad de Cuenca, pero aquí José Pablo Burbano, el vicealcalde de esa época,
hablaba de que se viene la planta de emulsiones. Lamentablemente nunca instalamos la planta de emulsiones en la ciudad de Cuenca, pero bueno, nos da opción de abastecerla desde la planta de Portoviejo o desde Guayaquil. El presente. Recuerden que habían 4 plantas de emulsiones en Ecuador en las que he participado directamente o tengo participación directa en estas. Trabajo actualmente aquí como químico responsable y coordinando todas las aplicaciones, acá como dueño de la planta y como soporte a esta planta para los proyectos que hacemos en conjunto. Fui gerente de planta de Chova, Erdoiza, la que instalé. Posteriormente, Brem, compañía limitada, instaló una planta de Muldec. Por coincidencia, también fui el químico, el gerente técnico de Brem, pero no me quedé para la instalación de la planta de emulsiones. Y el Consejo Provincial de Pichincha instaló una planta muy pequeñita, a tal punto que tiene que comprarle a esta empresa casi todas las emulsiones que utiliza aquí en la provincia de Pichincha. Entonces, hay 6 plantas de emulsión en Ecuador y he estado en 4 de ellas. ¿Qué es lo que hacemos en la actualidad? Y a esto que quería dedicarle un poquito de tiempo. En la ciudad de Guayaquil y en la costa ecuatoriana, en los barrios marginales que pasan a ser alrededor del 40% del territorio, tenemos este tipo de vías, sin ninguna infraestructura. Una calle, una invasión, asentamientos de población que no tienen alcantarillado, agua potable, a duras penas tienen electricidad, se abastecen el agua por tanqueros y tienen internet, eso sí. Pero estas vías, usamos el fresado de todas las calles, que hay una costumbre desde hace 30 años en Guayaquil de fresar y hacer recapeos, fresado y recapeo. Todo el fresado acumulado de 30 años lo empezamos a utilizar en todos estos barrios marginales. Son 400 kilómetros de vías en anchos de 3, máximo 6 metros, en los que no tienen absolutamente nada. Lodazales en el invierno, polvareda en el verano, enfermedades seguras con afectaciones a los pulmones de niños y ancianos, sobre todo, incluso a los adultos. Entonces, ¿qué es lo que decidió hacer el municipio de Guayaquil? Si ven aquí nuestro tanquero de emulsión, haciendo nosotros parte de la preparación, este es un contratista privado del municipio, el riego de la emulsión mezclado con moto, tantas pasadas que sean necesarias colocar la emulsión. ¿Cómo es que garantizamos? Hay un flotador arriba y una medida. Cada pasada a la velocidad determinada, la flauta deja una cantidad exacta de emulsión para cubrir el agregado, el RAP. Esta es una vía 100% hecha con RAP. Es el suelo nativo sobre el cual se hace la mezcla en frío en sitio, de mezcla en frío, con emulsión, con aditivo rejuvenecedor, promotor de adherencia para rejuvenecer parte del asfalto del RAP, el promotor de adherencia para darle mayor cohesión y entonces que nos ayude mucho con la estabilidad, y no se coloca absolutamente nada más. Lo que sí se hace es una mezcla, una carpeta de 10 pulgadas, perdón, de 10 centímetros. Empezamos en 12 centímetros material suelto, compactado se lo deja en 10 centímetros. Y ese es el terminado. Actualmente estamos haciendo un reciclado doble del suelo nativo. Como tenemos en estos sitios lo que hablaba el ingeniero ayer de suelos con arcillas expansivas, ¿cómo es que nosotros corregimos? Colocamos en la vía, perdone, no me está mal puesto, esto está mal puesto, perdonen, no se está. Les ofrezco disculpas por el error. Si me permiten un segundo. Si me permiten un segundo, salgo. Adelante, ingeniero, no se preocupe. Permítanme un segundo. Voy a hacer algo. Porque es fundamental mirarlo. Que ya casi terminamos. Yo le ruego, si estoy a tiempo, pero ya casi terminamos. Voy a dejar a un lado estas 2 fotografías para que las veamos al final, ¿sí? Y voy desde la diapositiva actual, perdone.
Este es el suelo nativo. He puesto a la persona que es el responsable de la municipalidad de Guayaquil. Él es el representante de toda la comunidad. Es el concejal que representa a 400,000 personas en estos barrios marginales. Recuperamos todo el RAP del centro de la ciudad en el suelo nativo. Colocamos la cal viva para estas arcillas expansivas, primero neutralizarlas con la misma recicladora, con un rodillo pata de cabra y con agua. El tanquero de agua está delante. Incorporamos la cal y hacemos una primera pasada. Esa fue una prueba. Aquí hicimos otra prueba. Colocamos la cal sobre el RAP para mirar el comportamiento de hacer el reciclado doble en sitio, pasando con el tanquero de agua, el tanquero de emulsión, el RAP ya tendido sobre la vía del suelo nativo y la recicladora recuperando 20 centímetros en total. Los 12 centímetros que pusimos de RAP más 8 centímetros del suelo nativo más la capa de cal en una sola pasada. Entonces, aquí se ve el proceso constructivo. Esta es la recicladora que funciona de esta forma, incorporando todos los materiales en una sola pasada. Incorpora el agua de emulsión, la cal viva, el RAP y el suelo nativo. Entonces, bueno, aquí se ve, este video era para mirar el funcionamiento de las cuchillas de corte. Okay. Del ingreso a Luis Fajardo, ingeniero, mientras yo logro solucionar este problema nuevamente. Ok, ya está. Esperamos. Sí, permítame un segundito. Ya se me fue muy atrás. Se me fue muy adelante ya. Estoy con algo de problemas yo creo que de conectividad. Se le escucha bien, ingeniero. No, pero está un poco lento el presentar la presentación. Y perdone la redundancia. Me voy a ir a esta diapositiva y presentarla desde aquí, por favor. Adelante, ingeniero. Sí. Bien, ¿qué es lo que nos depara el futuro? ¿Qué es lo que debemos prever para el futuro? Debemos ir hacia carreteras con carbono cero, no por moda, no porque el mundo esté hablando de esto, sino porque debemos hacerlo por convicción. Si evitamos las emisiones como empresas, ya sea productoras de la emulsión, productoras de carpeta asfáltica, productoras de agregados minerales, las plantas de producción de los asfaltos, etcétera. Si nosotros cumplimos con esta meta del carbono cercano a cero en el 2030, con emisiones cercanas a cero en el 2030, aquello que podamos hacer, por favor, demos el paso y contribuyamos como empresas productoras. Aquellos constructores viales, aquellos ingenieros que se dedican a la construcción, tanto el mantenimiento como la construcción vial, pidamos que nuestros proveedores del asfalto, de combustibles, de las materias, los agregados, la arena, etcétera, vayan hasta el 2040 disminuyendo las emisiones de CO2. Si cada uno de nosotros aportamos un poco en esta tendencia, dejaremos un mejor planeta para nuestros hijos y nuestros nietos. Pero no solamente es responsabilidad de estas personas involucradas en la construcción o mantenimiento de las vías.
Nosotros somos también usuarios de las mismas. Nos subimos al vehículo para todo, para ir a las obras, para hacer la revisión, para hacer la inspección, para ir a la cantera, para ir a la planta de asfalto, para ir a la planta de emulsión, para ir a la gasolinera, para ir a comprar el pan. Vamos a la esquina en el auto y logramos esto, contaminación permanente todo el tiempo. Como usuarios de caminos, también seamos conscientes que podemos disminuir las emisiones y nos han dado un poco más de plazo hasta el 2050. No sé si todos logremos llegar hasta el 2050, espero que sí, de todo corazón, para que aportemos y enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos que si bajamos las emisiones, tendremos esperanza de que el planeta tenga un mejor futuro. Son nuestras responsabilidades también apoyar con la economía circular. Las emulsiones desempeñan un papel fundamental en la economía circular, sobre todo cuando se utilizan en reciclado en frío en sitio, en reciclados dobles, en estabilización taludes, en micropavimentos, porque usamos menos materiales para carpetas de rodadura, etc. Hay muchas ventajas de usar la emulsión. Contribuiremos significativamente a la sostenibilidad y al aprovechamiento de los recursos para los proyectos de pavimentación. El reciclado en frío en sitio, y perdonen que insista mucho en esto, porque es la técnica que más emulsión consume, es la que más nos ayuda con la economía circular, el cuidado del medio ambiente, ya que evite el uso de materiales vírgenes, minimizando la extracción de recursos naturales y por lo tanto minimizando la generación de residuos. Al reducir los residuos de la demolición de las vías, ya que no hacemos fresado y los llevamos o a una planta para reutilizar muy poco o botarlas, porque se acostumbra en muchos de nuestros sitios en Latinoamérica a botar todavía ese material fresado. Esto contribuye a la no saturación de los vertederos. No estaremos llenando vertederos de basura. Ahorraremos energía al reducir las emisiones. Requerimos menos energía en comparación con los métodos convencionales. Incluso comparado con el reciclado en caliente de la planta, vamos a usar menos energía al usar el reciclado en frío en sitio. Hay mayor durabilidad de las bases asfálticas que solo hacer bases granulares. Claro que tiene un costo un poquito mayor, pero ¿qué me es más conveniente? Hacer al inicio un costo ligeramente mayor, pero que me extiende la vida útil de mi pavimento, o cada 3 o 4 años estar reconstruyendo todas esas bases porque se me dañan continuamente. Mejoramos la adherencia, la estabilidad, tenemos flexibilidad en la formulación, ya que satisfacemos especificaciones únicas de cada proyecto. Esto es fundamental. Nosotros debemos hacer un diseño específico para cada proyecto. Por favor, no copien la receta del proyecto A para el proyecto B, por más que esté en la calle contigua. Hay que hacer el diseño de esa calle. Estimula la innovación, el desarrollo de tecnologías y las prácticas de técnicas sostenibles. Hay muchas conclusiones que pueden darse, pero yo quiero dar solo una conclusión, por favor, y quiero que esto lo tengan presente. Si logran esto tener como premisa, sé que habré contribuido con al menos una idea que deben llevarse en sus proyectos. El asfalto más el emulsificante y más el agua que es el bien más preciado y más escaso del planeta. Damos la vida por una gota de agua en muchos sitios del planeta en donde no hay una sola gota. Y usamos agua para hacer emulsiones. Entonces aquí hay un problema de convicción, hay un problema de conflicto medioambiental. ¿Por qué me utilizo el bien más preciado del planeta para llevarlo a la vía combinado con el asfalto en forma de emulsión asfáltica, cubrir los áridos, ya sea estos nuevos o usados o reciclados por unos cuantos segundos o minutos, si sé que luego el agua se me va a evaporar y solo el árido y el asfalto van a quedar en los proyectos que esté haciendo? Hay un principio químico básico, que la materia no se destruye, no se crea ni se destruye, la materia solo se transforma. Si yo soy usuario de
40% de agua para fabricar la emulsión asfáltica, ese 40% de agua lo estoy devolviendo en el proceso productivo una vez que se evapora. Si consumo agua, voy a poner un ejemplo, la planta de emulsión en Santa Cruz y debo ir hasta La Paz, pues el agua consumida en Santa Cruz se evapora en La Paz y probablemente vaya al otro extremo del planeta y nos regrese como lluvia, tormenta tropical, huracán, ciclón, etcétera, o granizo. Pero siempre va a retornar el agua al planeta. Entonces, si hay un conflicto de decir no, es que prefiero usar la tecnología tradicional, piensen por una sola vez que la emulsión asfáltica quizás es la mejor alternativa de solución para cuidar nuestro planeta, porque es la tecnología más amigable con el ambiente. Aquí les he puesto unas cuantas referencias, no quiero llenarles de referencias. Si ustedes acuden a cada una de estas asociaciones o institutos, ustedes tendrán toda la información que hemos visto aquí y lo tendrán en español, en inglés, en francés, en portugués, etcétera. Y lo tendrán totalmente detallado y con comités técnicos, con estudios, con tesis, con ensayos, etcétera. Acudan, no se queden sin enterarse. Miren, yo no quiero ser ejemplo de nadie, tengo 62 años. Terminé este año terminé un diplomado en Ingeniería Vial de la Católica de Chile y estoy terminando una maestría en Administración de Proyectos Viales en la Universidad Benito Juárez de México. Y estoy seguro que el próximo año en la Católica de Chile haré el diplomado de mezclas asfálticas en caliente o de mezclas asfálticas, todo el proceso. Porque les garantizo que el seguir adquiriendo conocimientos nos abre la mente y nos abre el mundo completamente y nos da la opción de que este primer coloquio de emulsiones asfálticas de la Asociación Boliviana del Asfalto sea el primero, espero, de 50, 60, 70, que ustedes puedan estar en 20, 30, 40 y que sus hijos o sus conocidos o sus amigos luego puedan estar posteriormente aportando con nuevo conocimiento a cada una de estas técnicas. Les agradezco muchísimo por el tiempo, espero no haberme extendido demasiado. Y si hay alguna otra inquietud, por favor, con gusto. Creo que tenemos un par de minutitos. Aquí tengo en el chat, si me permiten, creo que tengo un par de preguntas en el chat. No sé si... Sergio, tal vez tú tienes acceso, ¿no? Esta ya respondí. Sí, ya está. Hay una nueva pregunta, doctor. Rodrigo, solo Rodrigo, por favor. Sergio, Ah, desde el principio ok. no me agrada usar el título porque nos hace perder el nombre y realmente sí me gusta mi nombre. Ahí está a propósito mis datos por si algún rato necesitan algo de información adicional. Para la elección de la emulsión para riego de imprimación óptimo para un tramo carretero, vale decir el porcentaje de componentes de dicha emulsión asfáltica, cemento asfáltico, emulsificante y agua. ¿Realizan alguna evaluación de la capacidad de adherencia mediante algún ensayo en particular, ya sea como someter a esfuerzos de torsión a la zona de adhesión entre base y la mezcla asfáltica? A ver, ingeniero, Ezequiel, le comento que eso lo define la especificación técnica del proyecto. El proyecto debe tener un diseño, debe tener una especificación y debe tener un protocolo de ensayos. Normalmente para bases estabilizadas, perdón, para riego de imprimación, lo que nos piden es que sea una emulsión que penetre lo suficiente para lograr la adherencia adecuada entre las dos capas. No hay una norma, en Ecuador no tenemos todavía una norma que nos permita a nosotros definir un ensayo de calidad o de la adherencia que puedo tener entre las dos capas. Para el RC250 tenemos normativa, pero la normativa que se usa en Ecuador indica básicamente que penetre 5 milímetros,
que se evapore el solvente y el ligante asfáltico, que es cemento. En Ecuador usamos AC20, que es de una penetración que varía de 70 a 90 décimas de milímetro y que está en el rango de viscosidades para clasificarlo en AC20. Usamos AC20 para hacer el diluido RC250. Una vez que se evapore el solvente, la adherencia que genera este asfalto es suficiente para garantizar que la carpeta asfáltica que va encima se adhiera a la base que hemos imprimado. La emulsión asfáltica, en teoría, al tener el mismo asfalto de partida, el AC20, se evapora el agua y se evapora más rápido que el solvente. No va a degradar el asfalto como si degrada el solvente, que se puede quedar retenido en la imprimación con diluidos. Va a generar mayor adhesividad, porque recuerden cuando les decía que el emulsificante se queda como parte componente del asfalto, genera adhesividad, genera mayor cohesión. Entonces, al generar mayor adhesividad, el enlace químico covalente entre la base que he protegido con la imprimación y la carpeta asfáltica en caliente que viene encima, la compatibilidad química de los dos productos es tan grande que le garantizo va a ser mejor que el RC250. Pero es parte de lo que debemos hacer con la Asociación Boliviana del Asfalto, generar un protocolo de ensayo para que las instituciones y los laboratorios en el país puedan hacer estos ensayos. En Ecuador, justo anoche conversaba con el ingeniero Richard, y lamentablemente en Ecuador no podemos todavía tener una asociación ecuatoriana de asfalto o un instituto ecuatoriano de asfalto. No logramos ponernos de acuerdo. Al no ponernos de acuerdo, no podemos estar normando o haciendo que las especificaciones cada vez sean más rigurosas. No sé si hay algo, ingeniero. Espero que haya respondido a su inquietud. Colegas, siéntanse en la libertad de utilizar el micrófono si quieren preguntar. Tener una consulta. Adelante. En el caso de la recomendación que entraría para climas fríos, como en el caso del occidente de Bolivia, yo entiendo que en Ecuador tienen un clima, digamos, más cálido, obviamente, por la situación geográfica que tiene. En el caso de la recomendación que tuviera, digamos, en función a su experiencia, por la altitud, digamos, de Oruro, 3.700 metros, y también por el tema del frío. Por favor, le agradezco y muchas gracias por su exposición. Excelente. Muchas gracias. Sí, a ver, nosotros tenemos vías a 3.000 metros de altura también en las que hemos usado emulsión asfáltica para el reciclado. Hemos usado también para slurry, pero se nos fisuró el slurry. No nos fue muy bien con esa prueba de slurry a 3.000 metros de altura. Tuvimos que hacer micropavimento para poder corregir eso, darle mayor flexibilidad al asfalto y que resista los cambios bruscos de temperatura, porque en Ecuador tenemos un problema gravísimo al estar en el centro del planeta. Tenemos a las 5 de la mañana temperaturas de 4 o 5 grados centígrados, al mediodía temperaturas de 30 grados centígrados ambiente, 60 grados en la carpeta asfáltica, y luego a las 7, 8 de la noche vuelve a bajar drásticamente a 7, 8 grados y en la madrugada otra vez baja 5. Entonces, cada día tenemos un envejecimiento térmico muy acelerado y los rayos ultravioleta del sol, al estar justo en el ecuador perpendicularmente, también nos afectan incluso las 24 horas del día, ¿no? Porque en la noche no tenemos opción de que los rayos nos afecten, pero tenemos 12 horas de sol, que los rayos caen perpendicularmente y afectan las carpetas o las superficies de rodadura. ¿Qué es lo que hacemos para la sierra? ¿Qué es lo que hicimos en Erdoiza Crespo y lo que le comentaba? Hacemos que toda la emulsión, el ensayo de la emulsión envejecida, una vez que envejecemos
la emulsión y hacemos igual para los proyectos que se atienden desde Guayaquil, que es más cálido, pero atendemos a la sierra ecuatoriana, hacemos que el residuo asfáltico tenga una penetración mínima de 66 décimas de milímetro, es decir, que sea un asfalto más blando para las bajas temperaturas. No se va a fisurar, tiene muy buena cohesión y si requiere cada proyecto, lo que hacemos es incorporar plastificantes o rejuvenecedores. El rejuvenecedor de asfalto no es solamente para rejuvenecer asfalto envejecido. El rejuvenecedor me permite prolongar la vida útil combinado con antioxidantes, prolongar la vida útil del asfalto nuevo en los proyectos que estoy haciendo. Si utilizo emulsión asfáltica con rejuvenecedor, antioxidante o plastificante o la combinación de los tres, estoy garantizando que el asfalto que voy a colocar en una carretera de altura va a ser lo suficientemente blando como para no fisurarse por esas condiciones extremas de la altitud. ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿Alguna otra inquietud? Ingeniero, buenas noches. Y una consulta, ingeniero, bueno, más que todo una solicitud, si nos podría comentar el uso de emulsiones asfálticas en tratamientos superficiales dobles o triples con gravilla. Sí, a ver, había dejado eso como un tema pendiente por honor al tiempo, no lo había puesto, lo retiré de esta presentación porque sé que viene otro ingeniero que debía estar el miércoles y viene a continuación nuestra, pero sí, sabe que tiene mi correo allá, ahí me puede escribir, pero le comento que las emulsiones asfálticas para riegos con gravilla, perdón, puede ser utilizada dependiendo de la apertura al tráfico que usted quiera realizar. Si tiene tiempo y quiere esperar a que se le embeba bien los agregados, pasar el rodillo una vez que ha colocado el riego de emulsión, pase el material que usted coloque, pase el rodillo, que se embeba bien y la apertura al tráfico usted la tiene para 3, 4 horas o 2 horas, si es que no le matan los usuarios de la vía por pasar encima de lo que esté trabajando. Yo lo que le recomendaría es que use una emulsión de curado lento. Si usted necesita abrir al tráfico más rápido, vaya por las emulsiones de curado controlado, de ruptura controlada. Las emulsiones de ruptura controlada le dan a usted la opción de trabajar la apertura al tráfico a la mitad del tiempo de la emulsión de ruptura lenta. Pero si ya tiene la experiencia y sabe cómo manejar la emulsión de curado rápido, usted puede hacer instantáneamente el tren, riego de emulsión, coloca el material pétreo, pasa el rodillo compactando y abre al tráfico. Hay esa opción, pero le recomiendo empezar con las emulsiones de ruptura lenta para que tenga la experiencia y vaya haciendo con el tiempo. A los primeros metros que usted haga y que ya le coge el tino de cómo hacer el riego, al siguiente tanquero usted le puede pedir al fabricante de la emulsión, ¿sabes qué? No me mandes de ruptura lenta. Con el mismo emulsificante, si usas 1.2% de emulsificante para hacerme de ruptura lenta, bájame a 1.1 el porcentaje de emulsificante y ya rompe en menos tiempo. Si estoy muy cerca de la planta de emulsión, si el proyecto está relativamente cerca, 10, 15, 20 kilómetros, baja al 1% porque no hay riesgo de que se me rompa la emulsión en el transporte con los problemas que vimos aquí en las diapositivas. Llega al sitio, hace el riego, tiende la grava, pasa el rodillo compactando y después el tráfico puede pasar unos 15 o 20 minutos una vez que usted ya terminó el trabajo. Entonces, todo eso lo puede ir haciendo, pero eso le da la experiencia de campo. Y eso lo debe trabajar de la mano con su proveedor de la emulsión.
él debe ser su soporte al 100% del tiempo en su proyecto. Uno dice, ¿y cómo es que puedo exigirle al proveedor de la emulsión que me ayude el 100% del tiempo si él tiene varios proyectos que esté atendiendo? Pues bien, el dueño de la planta de emulsión tendrá que entrenar a 1, 2, 3 personas para que sean expertos en fabricar la emulsión y adicionalmente ir a campo. Le comento, y perdone que use el ejemplo nuevamente, yo estuve en Erdoiza Crespo Construcciones los 2 años del reciclado, pero entrené a la persona que se quedó a cargo para que haga todas las cosas absolutamente bien, a tal punto que va 22 años en la empresa y no me han necesitado para nada. Un par de veces que ha habido algo de problemas que me han pedido que solucione porque el técnico que entrené no lo podía solucionar, pero nada más. Pero esa es la idea, que el fabricante de la emulsión sea el aliado del constructor, porque la tecnología vive o muere con los dos. Si el constructor aplica mal emulsión, le dice al fiscalizador y al dueño de la obra, es que la emulsión no vale. El dueño de la emulsión, por salir del problema, le va a decir, no, mi emulsión cumple especificaciones, mire, y aquí tengo todos los ensayos y aquí tengo los diseños. El constructor hizo mal el trabajo y el trabajo es el que no sirve. Y entonces nos echamos a matar entre los dos que deberíamos ser aliados, los dos que deberíamos resolver esas cosas para que las vías sean de buena calidad, de larga durabilidad, y que adicionalmente nos vuelvan a contratar para el proyecto que está al lado o hacia al otro extremo del país, pero que por la experiencia de un trabajo bien hecho, nos vuelvan a pedir que hagamos la misma tecnología. Si hay otra consulta, adelante, por favor. Una consulta más, ingeniero Alex, nuevamente. En el caso de la recomendación suya para climas fríos, ¿qué tipo de asfalto nos recomendaría? Yo entiendo que en su exposición ha mencionado que han usado ustedes un asfalto duro 60-70. Y la última consulta más, en el caso de la experiencia en Bolivia, se ha usado evidentemente emulsiones en diferentes tramos, obviamente han tenido que experimentar con mucho éxito, obviamente, pero al inicio seguramente han fallado. Como que en alguna obra también se ha tocado tener emulsión asfáltica. Mi consulta va en el sentido de que el producto a veces llega roto, como usted dice, o sea, ha tenido la rotura. ¿Qué se recomendaría? ¿Se puede reciclar todos estos tambores de asfalto ya que han tenido su rotura? Gracias. Sí, hay varias preguntas, pero primero una aclaración. El asfalto de partida, recuerden, el asfalto envejecido, después del ensayo de envejecimiento, tengo un asfalto de penetración 66, que está entre el medio de 60 y 70, envejecido. Pero envejecido significa que he partido de un 85, 80 u 82 de penetración, si es que lo clasifico por penetración. ¿De acuerdo? Entonces, el asfalto de partida, si bien es considerado en Ecuador como duro, porque está dentro de los AC20, es considerado un asfalto duro, para la sierra ecuatoriana, y lo mismo recomendaría para la sierra de Perú, perdón, de Bolivia, que si usan el asfalto peruano, usen el 85-100. Si usan el asfalto 85-100 para hacer la emulsión asfáltica, tendrá esas características para ser usado en los caminos de altura. Respecto a que la emulsión llega cortada, varias razones, como había puesto en las láminas, y espero que usted la pueda leer ahora que reciba el PDF que le enviarán los organizadores, por favor, que ruego una vez más, Sergio y Richard, que les hagan llegar a los participantes el documento que envié, de tal forma que usted revise que la ruptura en el transporte puede darse por varias razones, porque se creó espuma y va el camión o va vacío. Usted solo necesita 3,000 galones de emulsión, pero le despachan en un tanquero de 8,000 galones. Van 5,000 galones de aire que van golpeando la emulsión en las paredes del tanque y va generando espuma, y va generando espuma, y a medida que va acercándose a su proyecto,
No importa la distancia que haya recorrido, la cantidad de espuma va a ser mayor y eso puede provocar la ruptura. Otro problema, que el molino coloidal no está bien calibrado y el tamaño de partícula es demasiado grande, de tal forma que la estabilidad de la emulsión en el transporte no es la adecuada, combinada con este movimiento de la emulsión, si el tanque no está lleno para evitar esos golpes, precipita y el agua se separa. Cuando usted tiene este problema, lo que debe hacer es inmediatamente, antes de que solidifique el asfalto que se ha separado, si usted se percata, el asfalto le quedan grumos o le quedan como pequeñas tiritas, como cuando uno rompe, digamos, fideos, uno parte los fideos largos, los parte en pedacitos, así le quedan las tiras de asfalto, pero a medida que se van uniendo los glóbulos de asfalto o las tiras de asfalto, cuando ya no tiene agua alrededor, recupera sus propiedades de adhesividad y se van juntando y se le va a hacer una masa. Entonces, lo recomendable, regrese el tanquero lo más rápido posible a la planta, desaloje en un tanque de evaporación, elimine el agua y se queda con asfalto más los químicos que haya puesto para fabricar una nueva emulsión. Perfecto, gracias, ingeniero. Con gusto. ¿Y hay otra consulta? Bueno, si no hay nada más, solo me queda agradecer muchísimo a la Asociación Boliviana del Asfalto, a, a los gremios de ingenieros también, a las facultades, a las universidades que están involucradas en este camino de adquirir conocimientos. Digo, es interesante aprender una tecnología que ya no es nueva, ya las emulsiones tienen más de 100 años en el planeta, entonces digamos que es la tecnología que está en auge en el mundo, combinada con otras técnicas, con asfalto en caliente, mezclas tibias, por ejemplo. Nosotros en Ecuador estamos tratando de incluir las mezclas tibias en los procesos. Queremos dar el cambio para ahorrar energía. Las mezclas tibias ahorran un montón de energía, un 40% de la energía que uno consume secando los agregados para hacer la mezcla en caliente. Envejecemos el asfalto al meterlo a la planta a 165 grados centígrados. Podemos bajar esas temperaturas hasta en 30 grados y fabricar mezclas tibias a 150, 145 grados centígrados sin problema, tenderlas a 120, compactarlas hasta en 100 grados y tienen las mismas prestaciones de la tecnología tradicional de mezcla en caliente. Y si a eso usted le combina con micropavimentos o con bases estabilizadas con emulsión o con reciclado de pavimentos en frío en sitio con emulsión, habremos dado un paso enorme con esta visión que les quise compartir hoy día de cuidar el ambiente. Cuidemos los recursos naturales, dejemos algo para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan también utilizar. Los ingenieros normalmente suelen tener hijos ingenieros también. Se van a quedar sin trabajo si no les dejamos recursos naturales. Gracias nuevamente y perdón si me extendí mucho, que vi una pregunta adicional, me parece ahí. Solo gracias. Gracias a ustedes, de verdad, por todo, por su paciencia. Felicitaciones. Bueno, agradecerle, quedar muy agradecidos a nombre de la Asociación Boliviana del Asfalto, de los asistentes por su excelente ponencia. Muchas gracias por el tiempo, por los conocimientos compartidos. Así que será hasta en otra oportunidad, ingeniero Igual Rodrigo. me quedo Bye. para la próxima charla como oyente, por favor. No me vote. Muchas gracias.
Por favor, unos minutitos.